Para la primera historia te tengo que dar un contexto. Muchos de ustedes saben, y los que no, hoy se van a enterar, que hace muchos años, ya hace una muy buena cantidad de años, estuve en el seminario. En el seminario jugaba una broma a varios incautos. Ahí yo les he dicho que jugaba bromas pesadas. La broma era sencilla, pero bastante contundente. Había unas camas, que las camas eran un cajón. Literalmente, 4 paredes de madera, y en la parte de arriba había unos tablones. Cuando algunos de los compañeros, con los que tenía ya un muy buen nivel de confianza, y nos jugábamos ciertas bromas, se salían de su habitación. Yo iba a su habitación, levantaba las tablas de la cama, me metía debajo de las tablas, las volvía a poner en su lugar, y los esperaba ahí, tranquilamente. Media hora, 40 minutos, 1 hora, hasta hora y media llegué a esperar. Debajo de los tablones se colaba un poco de la luz de la habitación, y yo esperaba que se encendiera, lo cual significaba que habían llegado a la habitación, y que se apagara, lo cual significaba que estaban a punto de acostarse. Entonces ponía mucha atención en los ruidos que estaban justo arriba de mí, porque era la persona que se estaba acostando. Y después de que se acostaba, esperaba 1, 2, 3 o 4 minutos, que se sintiera que la persona ya se está relajando, y le daba un pequeño empujón. Con eso era más que suficiente. Con el empujón se levantaba la tabla, empujaba la cama, y normalmente la persona gritaba. Y entonces esta persona frenética, buscando qué era lo que estaba pasando, iba a prender la luz, y en eso yo levantaba tranquilamente las maderas y me asomaba debajo de la cama y lo saludaba. Por lo general, eso iba seguido de una carcajada de parte de la otra persona, porque eran el tipo de bromas que nos jugábamos ahí. Hoy me mandaron una historia que tiene que ver con, de preferencia, nunca hagas estas bromas pesadas. ¿Por qué te puede pasar esto? Hay un seguidor del canal que hace este tipo de bromas, y un día se la regresaron, pero parece que se la regresaron a alguien más que sus amigos, que vive en una pensión con personas de su edad. Se juegan bromas pesadas de todo tipo. Cambiarse en ocasiones la ropa de un cuarto a otro. Las pertenencias de una persona de repente desaparecen y están todas puestas en el cuarto en el que van los triques y las cosas como perdidas de la casa. En fin, pequeñas bromas pesadas que todos de cierta manera han aceptado que se pueden hacer en ese lugar. Es entonces cuando un día él se va a acostar, apaga la luz en su habitación y estando en la parte de arriba de la litera, le empujan la cama. Él, como hace muy buenas bromas, no le da miedo. El problema ocurre cuando se agacha y ve debajo de la cama y no hay nadie. Debe ser una broma muy bien elaborada, piensa. Así es que se vuelve a acostar. Se queda ahí un buen ratito y justo antes de quedarse dormido, le vuelven a empujar la cama. Sonríe y espera que la vuelvan a empujar para que entonces al instante que le empujen, él prácticamente va a brincar y va a llegar a la persona que está ahí. Vuelven a empujar la cama, brinca al instante, cae al piso, está viendo enfrente y justo sentado en medio de la cama hay un gato negro. Un gato negro que no vive en esa casa. Un gato pequeño. Un gato que ni estirándose llegaría a la parte alta de la cama y ni con todas sus fuerzas lograría empujarlo como él lo levantaron. Se queda asustado, abre la puerta y ve que el gato se le queda viendo directamente a los ojos, sale de la habitación y simplemente ya no lo encuentra. ¿Cómo entró, cómo salió y qué era? No sabe. Eso desarrolló en él cierto gusto por las historias de terror. Y cuando escuchó acerca de los nahuales, se quedó helado. Y por eso te digo que no te conviene jugar bromas pesadas porque te puede pasar esto. La señora Ninfa es una suscriptora del canal y ella, ahora que ha tenido oportunidad de contarnos su historia, dice que es la primera vez en la que se puede desahogar de esto, que durante muchos años fue una gran pesadilla. Y esto nos remonta hace muchos años al pasado, cuando su hijo Alejandro apenas tenía 5 años. Cuando él tenía 5 años, vivían ella, su esposo y el hijo Alejandro en una casa en el centro de su ciudad. Desde que llegaron a esa casa a vivir, Alejandro se empezó a comportar de manera extraña. Empezaba a pasar menos tiempo con sus padres, se veía la mayor parte del tiempo como distraído, como queriendo estar solo, y buscaba siempre estar en su habitación. Cerraba la puerta
y en algunas ocasiones su mamá escuchaba que él estaba teniendo como un tipo de conversación. Nada extraño del tipo como aterrador, porque simplemente era su hijo como hablando, diciendo cosas, preguntando cosas, y ella se imaginaba que estaba jugando. Pasan varias semanas de este comportamiento cuando ella le pregunta: oye, te he estado escuchando muchas veces que estás en tu cuarto hablando solo. ¿Con quién hablas? Y él le dice directamente: con Miguel, es mi amigo. Y ella le pregunta: ¿y quién es Miguel? Es un niño que está en esta casa. Y se queda pensando y dice: bueno, no está en esta casa. Y ella le dice: pero a ver, ¿estás viendo un niño que habla contigo? ¿O estás jugando con tus juguetes y le pusiste el nombre de Miguel? No, mamá, es Miguel, es un niño. No, no son mis juguetes, es un niño. Y le dice: bueno, quiero que le digas a Miguel que quiero conocerlo y el día que puedas me lo presentas. Y entonces Alejandro se pone como que un poquito incómodo, cierra como apretando los labios, le mueve la cabeza a los lados y dice: no, él me dijo ya que no te dijera que él está aquí. Tal vez se puede enojar, mamá. No creo que quiera que lo conozcas. Y la mamá se le queda viendo raro. Y a partir de ahí comienza la primera parte de esta pesadilla. La señora ahora vigila más de cerquita a Alejandro, porque ¿quién daría esa instrucción? Solo un adulto que quiere aventajarse del niño, un adulto que quiere hacer pasar al niño una idea de que son amigos y después algo más va a hacer. Entonces ella comienza a vigilar ventanas, puertas, que no haya forma de meterse en la casa. Ella le cuenta a su esposo acerca de sus miedos. ¿Quién le dice: mujer, de qué estás hablando? Si vivimos en una zona bien segura, esta ciudad nunca pasa nada. Aparte, ¿qué adulto va a ser? Y aquí hay un punto. El papá de Alejandro, aunque era muy comprensivo con su esposa, era un tipo de armas tomar y él tenía ya un arma de fuego. Y aunque hablaron esas cosas y él quiso tranquilizar a su esposa, a partir de ese día siempre tenía a la mano esa arma de fuego. La ponía arriba de ciertos lugares para que Alejandro nunca la alcanzara, pero estaba al pendiente. Ruidos afuera de la casa, ruidos en las habitaciones, cosas extrañas. Y pasan varias semanas y es bien extraño. Es como si Miguel se diera cuenta de esto, porque Alejandro deja de hablar de él. Ya no está platicando con él en ningún momento, ya no se encierra en la habitación. Y un día su mamá le pregunta: oye, ¿qué pasa con Miguel? Dice: es que no quiere venir porque lo están buscando. Y su mamá se altera mucho. Vuelve a hablar con su esposo: es que estoy segura que es alguien. No se lo está inventando, estoy segura que es alguien. Alguna persona. Alguien le debe estar hablando por la ventana o algo así. Y el esposo le dice: vamos a platicar con él, vamos a platicar a fondo. Van y hacen un tipo de intervención, por ponerle un nombre. Van con él a su habitación y empiezan a sacar una conversación muy fuera de lo común, bastante como forzada. Se sientan los dos en la cama de él, Alejandro en medio, y empiezan a preguntarle: a ver, necesitamos que nos presentes a ese Miguel, porque ese Miguel te está diciendo cosas que no nos gusta. Y como ya te había pasado con amigos del colegio que dicen cosas que no están bien y tenemos que hablar con sus papás, tenemos que hablar con los papás de Miguel porque está haciendo cosas que no están bien. Y entonces Alejandro nada más les mueve la cabeza de un lado a otro y les dice: es que yo creo que Miguel sí se enoja mucho, mamá. No deberían de intentar hablar con él. Y Miguel no tiene papás, porque Miguel es un niño, pero vive desde hace mucho en este lugar. Y la mamá le dice: ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que vive desde hace mucho en este lugar? Pero es un niño. Si es un niño, pues no vive desde hace mucho. Sí, mamá, vive desde hace mucho. Él me ha contado la historia de varias familias que han estado aquí. Y entonces la mamá ya se asusta porque se le hace algo muy elaborado. Dice: mira, Alejandro, ya no estés jugando con eso. O me presentas a Miguel o te prohíbo que hablas con él. La mamá se sale de la habitación porque está molesta, pero tiene miedo. La verdad es que tiene miedo. Y mi ninfa me dice: estaba muerta de miedo porque nunca jamás mi niño me había hablado así. Y me hablaba pero con una seguridad que no podías creer que estuviera mintiendo. Entonces no podía ser como un buen raciocinio y me salí de ahí como mostrando enojo para que él me mostrara a Miguel o para algo. O sea, ni siquiera sé por qué estaba actuando así. Me salgo de la casa, me voy al patio y en el patio teníamos un pasillo que llevaba a la lavandería. Cuando voy caminando en ese pasillo, se me cae un pedazo del techo, me asusté, me regresé a la casa,
te estoy diciendo que estamos viviendo estas cosas que dice este niño, que hay alguien viviendo ahí en la casa desde hace mucho y que sabe las historias de familias. Me dio miedo por todas partes. Llego corriendo, mi esposo me ve pálida, se levanta de la cama de Alejandro, yo me quedo viendo con él y digo, vengan conmigo, nos vamos a la mesa del comedor, no sé ni qué quiero decir. Y entonces mi hijo, campante y tranquilo, voltea a la ventana y me dice, miren, ahí está Miguel. Pero si está enojado, no creo que lo quieran ver así. Dice, narrador, es la única vez en mi vida que teniendo ahí la oportunidad de ver algo así, no la tomo. Me dice, porque toda la espalda sentí donde se me puso chinita, 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 chinita. Y yo no sé si sea verdad o no, pero me imaginé y sentí algo que estaba muy grande detrás de mí a punto de abrazarme. Dice, me levanté de la silla de un brinco, me fui corriendo con mi niño y lo abracé, y mi esposo se quedó viendo la ventana. Dice, no éramos personas que platicáramos demasiadas cosas a detalle. Mi esposo no me quiso decir más, pero nos mudamos de casa esa misma semana. No tienes idea de cuánto nos había costado comprar la casa. Le valió a mi esposo, la puso en renta y nos fuimos de ahí. Si lo vio o no lo vio, yo ya no quería saber. Después de eso, fueron semanas de estar vigilando a Alejandro todo el tiempo. ¿Sabes qué era lo peor? Que la casa a la que fuimos dijo, mira mamá, Miguel está ahí en la ventana, también quiere entrar. Esta historia que estoy a punto de contarte, me la contó una amiga el fin de semana y me dejó helado, porque me habla de un lugar en el que pasan cosas extrañas y yo conozco ese lugar porque ya había estado ahí, pero no sabía nada de este contexto. Aquí te va la historia. Resulta que cuando ella justo se casó, ya hace unos años, se fue a vivir a un edificio de departamentos. Es un edificio de departamentos que es muy difícil que logres tener algún departamento ahí o que haya un departamento desocupado, porque está en un punto de la ciudad en el que tiene acceso a muchas vías, a muchas avenidas principales. Entonces, cuando cualquier departamento quede en renta, en menos de una semana ya se rentó. Eso hace que los costos de la vivienda ahí estén caros. Ella no es una cuestión como pura netamente de suerte el hecho de que haya conseguido un lugar. Ese departamento, o bueno, cualquier espacio en esa torre, ella lo había estado cazando desde hace casi un año. Estaba buscando siempre, en ese momento, en periódico, en internet, e iba físicamente al lugar para ver si había algún anuncio de esa renta. Algunos vecinos ya tenían el teléfono de ella y del que después fue su esposo para que les pasaran información si algún departamento se ponía en renta, porque era un lugar en el que querían vivir. Las vías de acceso era para ellos una gran facilidad para el trabajo en ese entonces. Se les hizo bien extraño que consiguieran uno a muy, muy buen precio, pero que la única condición fuera firmamos ya. Y es forzoso un año y si te vas, me vas a seguir pagando. Estaba tan bien el costo, no fue demasiado abajo del precio, pero, vuelvo a decir, por la zona se les hizo extraño el valor. Aceptan el trato, se quedan en el lugar y a partir de aquí comienzan una serie de sucesos por los cuales durante más de 10 años yo no estaba enterado. En ese departamento donde viven los dos, ella tiene que pasar muchos momentos sola. ¿Por qué? Porque el trabajo de su esposo lo demanda fuera de la casa y en muchas ocasiones fuera de la ciudad y en algunas otras fuera del país y por temporadas a veces bastante largas. A veces son una quincena, a veces son hasta 2 meses. Esas temporadas largas en las que ella vive sola en el departamento es cuando comienzan a ocurrir cosas extrañas. Dice que lo primero es que siente una presencia en la cocina. Y esta presencia de la cocina la siente desde una ventana. El problema de esa ventana es que da un voladero. No hay nada, no hay manera en la que ninguna persona esté observando desde ahí. Pero de manera repetida, cuando está en la cocina, tiene que voltear a la ventana porque siente que alguien le está observando. Ya llega un momento en el que decidió poner una cortina y todavía poner una persiana, para que si algo le está viendo desde ahí, un pájaro, un ave, lo que sea, ella no esté sintiendo la mirada. ¿Sabes qué es lo malo? No funciona. Y no es en varios puntos de la casa, es ahí, en ese punto. Hay un segundo punto en el departamento, que está justo al lado de la mesa del comedor, un pequeño espacio que conecta el comedor con la sala, en el que ella
siente como una mala vibra. Es un espacio que cuando barre y trapea, extrañamente, sin darse cuenta, se lo brinca. Y siempre quedan los mismos 2 cuadros de los azulejos del piso, sin barrer, sin trapear, siempre quedan ahí un poco sucios. En muchas ocasiones su esposo le pregunta que por qué no ha hecho el aseo completo en esa parte, que le cuesta más un espacio. Ella dice, perdón, no me di cuenta. Y va, se acerca, barra y trapea a conciencia. Pero cuando está sola en el departamento, ya es inconsciente. Siempre se lo brinca. Dice que ahí siente una mala vibra. Hay un detalle con esos departamentos. Cuando ellos llegan y se están mudando ahí, ven que hay unas personas que también se están instalando justo enfrente de su departamento. Estas personas que se están instalando justo enfrente de su departamento son un par de hermanos que viven en ese lugar y son extraños porque todo el día tienen la puerta abierta. Esa puerta abierta da de frente a lo que ella todo el tiempo ha visto como una estatua gigante de la Virgen. Y es una estatua de la Virgen de Guadalupe que todos los días que ella pasa siempre la ve de reojo porque no quiere voltear al departamento. Si ellos dejan la puerta abierta porque para ellos es a gusto vivir así, ¿cuál es el problema de ella? Pero voltear y verlo se le hace un poco como de mala educación. Cuando sube las escaleras es más difícil porque las escaleras dan directo al departamento de estas personas y dan directo a ese fondo donde está la Virgen de Guadalupe, esa estatua. Entonces ella prefiere bajar la mirada y solo la ve de reojo. Se le hace mala educación, te digo. Hay algo extraño con estas personas, porque pasan unos meses y uno de ellos se está mudando. Lo extraño es que se muda justo arriba del departamento donde vive mi amiga. Y está viviendo ahí. Y ahí está. El marido de ella pasa las temporadas fuera. Y es cuando ella está esperando un bebé que comienza a ocurrir esto. Cuando ella está embarazada de 3 meses, se queda en el departamento casi por 60 días completitos ahí. Y dice que pasaba algo muy extraño en el departamento de arriba. El departamento, ¿te acuerdas de estos que te digo de los sujetos con la estatua de la Virgen? Empieza a escuchar algo como un perro que empieza a rascar justo arriba de ella. Eso siempre cuando está acostada en su cama y que ya tiene un tiempo ahí y no se puede levantar por los mismos dolores y molestias del embarazo, y comienza a escuchar ese perro que rasguña el piso. Ella se pone de pie porque el ruido no la deja quedarse ahí a gusto, se sale de la habitación y se va a la cocina y no se da cuenta en qué momento empieza, pero se da cuenta en algún punto que el perro está rasguñando otra vez justo arriba de ella. Eso al principio es simplemente una pequeña molestia. Tiene muchas molestias por el embarazo, fue un embarazo un poco rudo. Entonces, no es algo que le preste toda la atención. Hasta que llega un momento que está haciendo memoria y dice, me está siguiendo a todas partes. Esto está bien extraño. Para que no estuviera sola, compran un perrito. Ese perrito se pone muy mal cada vez que el perro de arriba se pone a rasguñar el piso. Muy mal, como si lo estuvieran atacando. Corre, sale corriendo de ahí, huye, empieza a ladrar, empieza a gemir y ella comienza a sentir algo raro en el departamento. Hay una presencia, hay una sensación extraña. Cuando esa cosa empieza a rascar y yo permanezco mucho tiempo ahí, el cuadrito ese que no barre y no trapea, ahí se siente que algo empieza como a crecer, como a manifestarse. Es una sensación que entre tantos malestares ella ya dice, no, hombre, me estoy poniendo paranoica. Es el embarazo, es eso lo que me está pasando. Hasta que un día ocurre algo que no tiene ningún sentido ni ninguna explicación y al día de hoy no le encuentra una sola explicación racional que pueda decir qué fue lo que ocurrió ahí. En el centro del lavado es el lugar en el que acomodaron ahí un espacio pequeñito para el perro. Ese perro, prácticamente antes de dormir, va y se acuesta ahí en un montón de telas que tiene en el piso, se acurruca y se queda dormido. Una noche, después de que entra a dormir ahí, comienza a ladrar como loco. Ella se acerca al centro del lavado y escucha cómo la secadora está golpeando una y otra vez contra la pared y ella se asusta. Ella no puso ninguna carga en la secadora. ¿Por qué está golpeando contra la pared? Y el perrito que tiene es un perro chihuahua. Es un perro chiquitito. No hay forma en la que él esté empujando para que golpee ahí. Entonces abre la puerta, el perro sale disparado y entonces ella se asoma y ve donde la secadora está golpeando con fuerzas una y otra vez contra la pared.
Se asusta como no tienes idea, porque después de eso comienza a escuchar que arriba de ella empiezan a rasguñar el techo y la sensación de la presencia es más fuerte que nunca. Lo peor de todo era la sensación de ser observada, porque aunque hay ruidos arriba de ella, hay una cosa golpeando enfrente y siente que detrás de ella algo está saliendo prácticamente del piso y se está poniendo de pie ahí, siente que hay alguien parado, observándola desde la ventana, esa ventana del voladero, en la ventana en la que nadie puede estar, porque tendrías que estar volando. Cierra la puerta, muerta de miedo, se va a su habitación, le marca a su hermana para pedirle ayuda, porque le dice, se siente bien raro el departamento, están pasando cosas. La hermana le dice, tranquila, no puedo llegar ahorita, no tengo manera, pero voy contigo primero en la mañana, enciérrate bien en tu cuarto, pon cosas en la puerta, cierra bien la puerta de tu departamento y busca más personas que te echen una mano. Yo no puedo llegar ahorita, pero no te quedes sola ahí. Después de 20 minutos, los ruidos cesan, ella se va a dormir y en la mañana siguiente, sin ningún ruido, se va directamente al centro de lavado, abre la puerta y justo enfrente de la secadora hay una muela con sangre tirada en el piso. ¿De quién es esa muela? ¿Cómo llegó ahí? No sabe. Va a comenzar a investigar. Va a preguntar a las personas qué demonios fue esto. Y va a haber una persona cercana que le dice, eso es brujería. Eso es brujería. Las muelas se utilizan en brujería. Busca ayuda. Hay algo que está pasando en tu departamento, tú tienes a un niño que viene para acá, no te quedes ahí, busca ayuda. Y se le ocurre algo. Déjame preguntarle a los vecinos si saben algo de este departamento, porque tal vez hay algo que yo no conozca y me conviene. Y es entonces, cuando se sale del departamento, piensa en estos vecinos de la puerta abierta que tienen la Virgen y algo, una pequeña intuición le dice que no se acerque a ellos. Y busca a los vecinos que están justo del otro lado. Entre los vecinos hay una señora mayor. Esta persona mayor comienza a platicar con ella y después de un rato de una plática muy superficial, muy de buenos días, el clima y cosas sin importancia, ella se atreve a decirle, oiga, ¿le puedo decir algo? Y me dice, sí, ¿qué pasa? Están pasando cosas en mi departamento. No sabes si algo hicieron ahí antes. Y la señora le dice, ¿cosas como qué? Como de brujería, señora. Y la señora nada más voltea para los lados. Dice, son tus vecinos, el de arriba y el de al lado. ¿Cómo? No, pero ellos no los conocemos, no han ido al departamento. ¿Cómo que no han ido al departamento? Si ellos vivían en tu departamento, son los inquilinos de antes. Los corrieron porque ellos hacen brujería. Y dice, ¿cómo que hacen brujería? Pues si estos tipos le rezan a la Virgen de Guadalupe. A la Virgen de Guadalupe. Es una santa muerte, mijita. ¿No la has visto? Es la muerte. Estos tipos son brujos. Esta chica se queda helada. Sale del departamento de la vecina que lejos de darle consuelo, le dio el pavor de su vida. Va caminando por el pasillo y ahora sí por primera vez voltea de frente a ese departamento y justo frente a ella, con la ropa de la Virgen de Guadalupe, un cráneo en lugar de cara, estaba la Santa Muerte. Regresa a su habitación, le habla a su esposo, le cuenta a grandes rasgos lo que está pasando porque no lo quiere asustar con estas situaciones. Y después de eso, él y ella comienzan a adentrarse en ciertos grupos de oración cristianos y me cuenta, al tiempo dejaron de pasar las cosas, pero ¿quieres saber qué fue lo que me dio más miedo? En el departamento de arriba no tenían perros, no había ningún animal. Esa cosa que estaba rascando ahí no era un ser vivo. ¿Y tú qué harías si vivieras en un departamento así? Lo que estoy a punto de contarte ya lo hemos narrado hace varios episodios, pero quédate, porque te voy a dar un agregado que esto es totalmente nuevo. Hace muchos episodios te conté la historia de una persona que fue a un retiro. En este retiro hicieron una dinámica de oración. Las dinámicas de oración eran actividades que se hacían de forma grupal, con las que buscaban tener tal cual un tipo de sensibilización, un tipo de momento de encuentro con Dios. El tema o la situación es que estas dinámicas a veces eran muy elaboradas y digamos que tenían pasos, secuencias, estructuras. La dinámica que vivió esta persona fue la siguiente. Un grupo de chicos se sentaron en medio de un patio.
Un patio muy grande, estamos hablando que el lugar en el que estaban era una quinta. Adelante de ellos, a unos 20 o 30 metros, había una habitación medianamente grande. Dentro de esa habitación había música. Ellos no podían ver nada porque les vendaron los ojos y los trajeron caminando por varios pasillos. Al final no sabían exactamente en qué parte del lugar estaban, solo se sentaron en el piso y esperaban a que alguien viniera por ellos. En ese momento tenían que estar reflexionando algunas preguntas que les dejaron, algún texto o algo que los dejaron ahí pensando. La persona que vivió esto es una persona que en ocasiones se considera a sí mismo muy distraída. Y es una persona que divaga en los pensamientos. Entonces, para poderse enfocar, en lugar de estar ahí pensando con las preguntas que le dijeron, él nada más estaba ubicando los sonidos. Primero el sonido de la música. Como es un melómano, entonces comenzaba a escuchar los detalles de la música y empezaba a distinguir los instrumentos que estaban en la melodía. Después, las voces y los pasos. De qué dirección vienen, quién es la persona que está hablando, a quién acaban de levantar, cuántas personas han levantado del piso, y yo recuerdo que éramos 20, ya van 15, entonces voy a ser de los últimos, pero ya no tardan en llegar conmigo. Y empezaba así, a hilar sus pensamientos, cuando escucha que le hablan de su lado izquierdo y un poquito hacia su espalda, y le dicen por poner un nombre: Javier, ponte de pie. Y Javier se levanta, y entonces escucha que esta voz de esta chica que él reconoce le dice: ven para acá, camina. Y entonces él da unos pasos y la voz le dice: más rápido. Y él da los pasos diciendo así mentalmente, así como que, ok, ya entendí la dinámica, que es como confía, ¿no? Entonces, aunque no veas, tienes que confiar en la voz de Dios que te dice que andes, y él está pensando como que ya la entendí, pero no me voy a arriesgar, así es que tampoco me voy a poner a correr, y solo da un poquito los pasos ligeramente más rápido. Y la voz con un tono severo le dice: más rápido. Y él empieza a avanzar como que un poquito más rápido, y entonces la voz se mueve un poco de dirección y le dice con un tono muy fuerte: más rápido, más rápido. Y entonces él está a punto de soltarse casi a correr, cuando unas manos lo toman de los hombros y él pega un grito en el cielo. Se asustó. Y entonces grita, se quita la venda y voltea, y ve a uno de los chicos que están encargados de hacer esa dinámica de oración, y se le queda viendo y él está asustado y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me agarraste? Y el chico le dice: tranquilo, ¿a dónde vas? Leslie me estaba hablando. Leslie me estaba hablando. Y el chico le dice: Leslie está en el salón del otro lado, en donde está la música. ¿Por qué te estabas yendo para allá? Y dice Javier: narrador, yo vi, cuando señaló a dónde estaba yendo, era un espacio totalmente oscuro, que estaba como entre matorrales, pero era como si una sombra lo cubriera. Era la zona más oscura de todo el lugar. Y desde ahí yo escuché la voz que me hablaba. Desde entonces, él dice: yo sé que hay cosas que están ahí, porque eso no me lo cuentan, lo viví. Esa historia ya la había contado en alguna ocasión en Hablemos de lo que no existe. Lo que estoy a punto de decirte, no lo habíamos contado. Pasan muchos años de esta anécdota, y entonces conozco una persona, al día de hoy, que hace apenas 2 años fue al mismo lugar de retiro y le ocurrió esto que estoy a punto de decirte. Esta persona está en medio de una dinámica que se llama el laberinto del Espíritu Santo. Un lugar preparado para que te metas en un laberinto real y entonces, por medio de mensajes, reflexiones, vayas encontrando como la salida de ese lugar. Te lleva a un encuentro bonito, un encuentro profundo. Él comenta que antes de iniciar la dinámica le dijeron: busca la voz de Dios, busca que te hable Dios, escucha la voz de Dios. Y él comenzó su dinámica. Empezó a andar en el laberinto. Y dice: realmente lo hicieron bien porque me perdí. O sea, ese laberinto yo creo que tal vez en 15 minutos lo terminas. Yo tardé casi media hora, 45 minutos. Cuando termino el laberinto del Espíritu Santo, salgo de ahí y ya todo el grupo había terminado. Yo era el último. Así es que ellos ya se habían alejado del lugar y teníamos un punto de encuentro. Ese punto de encuentro estaba fuera de esa zona, más o menos como a más de 500 metros. Entonces yo escucho ya el barullo, a las personas platicando. Estoy afuera del laberinto, cuando escucho que la voz de mi esposa me habla desde adentro y me dice: José Luis, ven,
Dice, narrador, se me pone la piel chinita, porque cuando la escucho hablarme detrás, yo la veo allá adelante saludándome así. Dice, no tienes ni idea el nivel de miedo que sentí. Y una voz dentro de mí me dijo, la voz de Dios. Voltea y ve hacia la voz de Dios. Y yo contesté, no, ni madre. Y me fui directo con mi esposa. Dice, al día de hoy me pregunto, ¿realmente qué fue lo que me habló ahí? Pero en serio, me dio un miedo y un frío tremendo. Ten mucho cuidado de las brujas vengativas y de preferencia nunca te pelees con una o te puede pasar esto. Joana y Pamela eran dos grandes amigas de allá por el tiempo de la preparatoria e inicios de universidad. Las dos tenían como este tipo de química que independientemente que sus formas de ser fueran tan diferentes porque Joana era una persona súper extrovertida y Pamela era una persona muy introvertida, cuando estaban juntas eran como las grandes amigas, como la hermana que nunca tuvieron. Así es que pasaban mucho tiempo en la casa tanto de una como de otra. Las familias las tenían casi como si fueran hijas adoptivas, pese a que las familias ni siquiera se conocían la una con la otra, mantenían su distancia. Pero estas chicas tenían ahí esa relación y a las familias les gustaba. Se les hacían ambas como buenas personas y que se llevaban tan bien que se protegían mucho. Lo que la familia no sabían es que cuando las dos estaban fuera de la casa, eran de muy pocas pulgas, cosa que no parecía en la casa, pero como que se envalentonaban y si alguna persona les hacía mala cara, tenían la costumbre instantáneamente de ponerse agresivas y hablar. No es que esto tenga algo de malo, pero digamos que sobrereaccionaban. Explotaban muchísimo más allá de lo que debían. En una ocasión, en casa de Joana, la chica extrovertida, se pelearon con una vecina. Esta vecina estaba echando como un tipo de tinajazos afuera de la casa y dentro de la tina no solo tenía agua, tenía también chiles, verduras y cosas así que no se veían en muy buen estado. Así es que si te puedes imaginar ese espectáculo espantoso, toda la calle quedaba como con basura orgánica. Y ellas, cuando vieron eso, se le quedaron viendo feo y la señora las vio con una mirada fulminante, donde ustedes, ¿qué les importa? Voltéense. Y pues las chicas reaccionaron. Empiezan a caminar muy empoderadas y bueno, ¿usted qué? ¿Por qué está dejando su mugrero? ¿No lo va a limpiar o qué? Y le salió el barrio a las dos, pero con todo, porque empezaron como que a intentar acosar a esta señora. Y la señora nada más le sonrió, vio a una, vio a la otra, dijo, ay, mijitas, no saben con quién se metieron. Y se dio la vuelta a la señora, las otras dos estaban vociferando mil y un cosas, se metió en su casa, cerró la puerta y a los 2 minutitos sale la señora, porque las dos muchachas seguían gritando allá afuera, con un crucifijo, lo voltea y se dan cuenta que el crucifijo tiene un diablito puesto ahí y nada más les dice, te las encargo y lo vuelve a agitar el crucifijo. Ellas se quedan viendo los gestos de la señora, al crucifijo con el diablito, los movimientos que hace, pero cuando escucharon te las encargo, no hombre, se les fue la sangre al piso. Con esas cosas ellas no juegan, se dieron la media vuelta y se fueron corriendo para la casa, y estando allá adentro estaban atacadas de la risa. ¡Ay, qué tontas! Nos asustó con un diablito, nos asustó con un diablito. Y esa misma noche comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Ambas se quedan a dormir en esa casa. Están en la habitación donde siempre duermen y empiezan a escuchar un pequeño susurro que parece como si fuera el televisor que está prendido afuera y que lo estuviera escuchando su mamá o su papá y está llegando con un volumen bajito. Es un susurro, alguna persona platicando. El problema es que la puerta que da hacia el pasillo, que da a la sala donde está la tele, está a la derecha. Y este susurro viene de la izquierda, justo de la esquina de la habitación. Así es que una despierta a la otra y le dice, oye, ¿qué es eso? Y la otra, con los ojos todavía abiertos porque apenas iban acostando, le dice, ¿tú también lo escuchas? Dice, sí, es aquí en la habitación. Y empiezan a escuchar cómo ese murmullo empieza a crecer, 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 hasta que es una voz que suena como si estuviera rezando, pero no se entiende. Y esa voz es de un hombre, y después de una mujer, y después de un niño, y después de un hombre, y después de una mujer, y después de un niño.
como si fueran los tres rezando lo mismo en diferentes momentos y se hubieran puesto de acuerdo para cuándo termina uno y cuándo empieza el otro, y es una sincronía perfecta. Están las dos de que no pueden creerlo, sienten mucho miedo porque ahora es claro, el sonido está dentro de la habitación, no viene de afuera, está ahí, pero ahí no hay nadie. Y es entonces cuando empiezan a sentir que la temperatura baja, 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 al punto que la ventana se pone pañosa y se empiezan a marcar manitas. Cuando se empiezan a marcar las manitas, ahí sí ya no les quedó de otra. Comienzan a gritar, pero la puerta no se puede abrir. Y lo peor es que debajo de la cama comienzan a sonar moscas. Imagínate el sonido del enjambre de abejas, pero son moscas. Y lo saben perfectamente, porque cuando encienden la luz y dura solo un segundo encendida, se ven revoloteando ahí abajo los pequeños animalejos, estos, las mosquitas todas debajo de la cama, y donde la luz se prendió, se apagó y se fue la luz de la casa. 10 segundos después de un silencio absoluto, en el que ellas están heladas, sienten mucho frío, tienen un miedo espantoso, se prenden todos los aparatos de la casa y en los aparatos parece que está una película de terror porque suena el grito de una mujer así súper desgarrador y viene en todas direcciones, viene desde el pasillo, viene en el cuarto de sus papás, viene en la sala y en el comedor donde tienen también otra telecita pequeña y toda la casa tiene el mismo ruido al mismo tiempo. El problema es que no hay luz, solo se prendieron esos aparatos. Se apagan esos aparatos y ellas tienen un miedo que ya que te puedo decir. La puerta la logran abrir, los papás de ella también ya están asustados, las ven en el pasillo y dicen vámonos afuera de la casa, y cuando salen de la casa se topan afuera un pentagrama hecho con cal y justo al centro el crucifijo con el diablito. La mamá ve eso, se asusta, va por la manguera, le empieza a echar agua y cuando el agua termina de borrar ese círculo y ese pentagrama, regresa la luz a la casa y ya no vuelve a pasar nada. Y es por eso que te digo que nunca te metas con una bruja vengativa. ¿Crees en las premoniciones? Esa pregunta me la hizo Mauricio y me dice que gracias a un suceso muy extraño que vivió su esposa Eliana, él está vivo el día de hoy. Mauricio y Eliana se conocieron hace 20 años. Eran buenos amigos, no los mejores amigos, pero eran buenos amigos, y pasando como 5 o 6 años, se dieron cuenta que querían explorar la posibilidad de tener una relación. Comenzaron a hacer algo así como amigobios, pero se dieron cuenta que estando juntos los dos se hacían gran compañía. 7 años después, se casan. Estamos hablando que ya no eran unos jovencitos, ya eran personas de 30, poquito más. Cuando ellos se casan, quieren que la boda sea el evento, porque era un evento muy importante para ellos y para sus familias. Pero la luna de miel, ahí sí iban a aventar la casa por la ventana. Ahí sí iban a echar todo, porque era el inicio de lo que venía para ellos y querían iniciar con el pie derecho en todos los sentidos. En libertad, en fortuna, en buena suerte, en conocer cosas nuevas, en hacer cosas bonitas, en hacer que la vida tuviera actividades tan diversas, que tuviera tanto brillo. Definitivamente fue una boda y una luna de miel cara. Y me dice Mauricio, ahora, ya pasando tantos años, le pienso 2 veces si realmente valió la pena todo ese evento y todo ese gasto, pero fue ahí, en una de esas playas extrañas, no recuerdo exactamente si fue en Bali o en otro lugar porque hicimos un tour, que mi esposa vivió algo horrible. Ella y yo estamos en la playa y entonces llega un momento en el que ella se pone a tomar el sol. En el lugar en el que estábamos, el mar era de película. La playa era una arena pero tan suavecita, tan rica, que te gustaba poner los pies ahí y sentirla entre los dedos. El agua venía con unas olas tan calmadas y se veía tan azul, pero tan transparente y tan azul todo, que no, era el cielo ese lugar. Ella está tomando el sol, está acostadita, está a gusto. Y yo le digo, déjame ir a nadar un rato. Estábamos en una zona de 0 peligro. Me voy acercando a la playa, me meto, a mí no me gusta nadar demasiado, era nada más tantito para disfrutar el lugar, y me doy cuenta que el agua está muy fría y mejor me regreso, y veo a una persona que está vendiendo como unos cocos con popotes y otras cosas. Voy con él, pienso en comprar un snack y darle la sorpresa a mi esposa,
cuando la escucho gritar a mi espalda y me asusto. Traigo los 2 cocos en las manos, volteo y ella está gritando pidiendo auxilio pegadita al final de la playa donde llegan las olas. Está ahí y dice, por favor, ayúdenme, se ahoga, se ahoga. Y llego yo corriendo detrás de ella y le digo, Eliana, ¿qué pasó? Y donde me ve, casi se desmaya. Se pone blanca, blanca, blanca y da al piso. Y volteo y le digo, ¿qué pasa? ¿Quién se está ahogando? ¿Qué es lo que sucede? Y voy y me asomo y veo para un lado y para otro. No veo a nadie que esté ahí. Te vuelvo a decir, el agua era transparente, era algo hermoso. Y ahí en el lugar que ella estaba, ni siquiera era profunda. Y donde señalaba, no, era lo profundo venía unos metros más adelante. Y ella está sentada y no lo puede creer y voltea al mar y me voltea a ver a mí. Y voltea al mar y me voltea a ver a mí. Dice, narrador, me tardé un ratote en que ella pudiera masticar lo que había vivido. Y después ahí, con los cocos llenos de arena, estábamos los dos platicando y me decía, es que tú te estabas ahogando. Le dije, no, claro que no. Pues fui a comprarte un snack. No, no entiendes. Yo estaba acostada, te escuché como te estabas ahogando, me paré, me vine corriendo y te vi ahí. Y te estabas llevando las manos al cuello y te veías ya morado azul. Entonces pedí ayuda porque yo no soy buena nadando y si tú no puedes nadar, yo menos. Y le digo, oye, pero es que no tiene ni sentido. Y la tomo de la mano y la acerco y le digo, a ver, ¿dónde me viste? Y me señala, ahí. Y le digo, es que ve la profundidad, ven. Y le temblaban las manos y los pies, no se quería acercar, pero yo le decía, ven, no tengas miedo. Y empezaba a pisar yo, mostrándole que no estábamos en una zona profunda y donde se me señala el lugar que es ahí, no es profundo. O sea, estamos hablando que el agua me llegaba abajo de la rodilla, no es profundo. Y ella dice, entonces me estoy volviendo loco. Y le digo, no, mi amor, ¿quién sabe qué pasó? Pudo haber sido que estamos en otra altura diferente a donde vivimos, el aire aquí es diferente, la comida, han sido muchas emociones. No hagas caso, estabas dormida y estabas soñando despierta, es todo. Y ella se queda con la idea de que sí, pero no. Y a partir de ahí, narrador, uno, ella desarrolla una fobia absoluta a las playas. Nunca quiere volver a ir conmigo a ninguna playa de ninguna parte. Pero yo, extrañamente, comienzo a desarrollar un gusto, una afición y una necesidad por el buceo. Me gusta. No sé por qué, pero después de ahí del susto de mi esposa, tal vez el hecho de que me haya dicho que me vio ahogando, como que quise desarrollar más habilidades, no sé exactamente, pero empecé a explorar el tema del buceo. Y me gustó. Empecé a certificarme. Y así estuve como por 6 años. Y un día quedo con un grupo de compañeros que vamos a ir a una playa muy cerca de estas islas a las que yo fui en mi luna de miel. Y yo les dije, claro que sí, quiero ir para allá. Yo tengo un mal recuerdo y vamos a entrar al buceo. Pero algo ocurre el día en el que yo tengo que subirme al avión. Me siento muy somnoliento. Y antes de quedarme dormido, me vienen a mí sonidos que yo nunca escuché. Y eran los sonidos de una persona ahogándose. Y entonces abro los ojos y es como si estuviera dormido, pero aquí. Y veo en el vidrio de ahí del aeropuerto, me veo a mí mismo morado y azul como me vio mi esposa. No te puedo explicar el nivel de miedo que sentí. Sentí que toda la piel se me puso chinita del cuerpo y al mismo tiempo es como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién me jugó esta broma? ¿Qué está sucediendo? Y en 2, 3 parpadeos, todo está en la normalidad. No lo pensé 2 veces, no fui, no me aventé. Algo dentro de mí me dijo como que no vayas. Obviamente era el susto por verme ahí, pero gracias a eso, que no fui a ese paseo, me salvé. De mis compañeros, que éramos 6, fallecieron 2. Resulta que cuando se metieron ahí a nadar, a esa zona a la que íbamos, de repente vino un mal clima que no pudieron anticipar, las corrientes cambiaron y 2 de ellos se los llevó. Estoy casi seguro que eso fue lo que vio mi esposa y de alguna manera me salvó la vida casi 7 años antes. ¿Y tú, crees en las premoniciones? Armando me cuenta que durante su infancia tuvo un suceso sumamente aterrador dada una cierta afición extraña de su papá. Hubo una temporada que su papá desarrolló la afición para empezar a coleccionar
cositas antiguas. Todo inició con una cajita musical. Una caja musical que le recordó algo de su infancia, que Armando ni siquiera sabe la historia completa. Pero una vez que esa caja musical llegó a la casa, comenzaron más artículos. De repente una silla que se veía bastante bonita, pero que no iba acorde con nada más del comedor. Una cómoda antiquísima que la tenían al lado de un sillón en la sala, igual, desentonaba por completo del resto de cosas, pero esa cómoda tenía un cajoncito, y ese cajoncito lo tomabas de un pequeño gozne y lo empezabas a jalar, y entonces el cajoncito empezaba a raspar con otros trozos de madera, y era ahí cuando se desprendía un olor justo de maderas, pero un olor también como algo antiguo. Tenía polvo en la parte de atrás, polvo que quién sabe cuántas décadas tenía acumulando. Al final, el papá empezó a llenar la casa de puros artículos antiguos. Y era de estas personas que no son, se puede decir, egoístas, porque él pensaba que su gusto era compartido por los demás. Y un día llega con Armando, cuando Armando es apenas un niño adolescente de alrededor de 12 años, y le trae un buró que tiene una puerta grande central y arriba de eso 2 cajoneras. La forma del buró era bastante extraña, pero de cierta manera le llamó la atención, le gustó, y al final el papá el que estaba decidiendo que iba a ser una de las cosas que iba a tener ahí en el cuarto. No había nada que discutir ahí. Así es que bueno, las cosas hacia adelante, una cosa fue dando con la otra y de repente ese cajón, ese burocito, empezó a ser el centro de su atención porque comenzó a escuchar en las noches cómo, ya cuando se estaba quedando dormido, había como un rechinido constante, continuo, con un ritmo que se repetía una y otra vez. Como si hubiera un péndulo que se estuviera moviendo de lado a lado adentro de ese buró. Abre estas puertas, que son unas puertas medianamente grandes. Arriba vienen los 2 cajoncitos. Es como si esa cosa estuviera volteada, pero lo abre y pues no, tiene su ropa ahí y nada se está moviendo. Extraño, simplemente extraño. Pero bueno, al final un adolescente el tiempo lo mide de una manera muy diferente a un adulto y los días empiezan a avanzar hasta que un día en la noche comienza a escuchar algo dentro de ese roperito pequeño. Es como si alguien intentara respirar, pero su respiración estuviera entrecortada y escucha un como si no pudiera jalar el aire, como si necesitara respirar de alguna manera pero no lo lograra. Al escuchar eso, Armando se puso como loco, se levanta de la cama, va y revisa el lugar, lo abre y como en las otras ocasiones con el otro rechinido, no había nada allá adentro, solo su ropa. Pero el sonido era clarísimo. Avanzan un par de días más y es entonces cuando él está seguro que algo adentro del ropero está intentando salir. Primero por unos golpes que hacen que vibre el ropero y se mueva la puerta, y después está seguro que logró ver los dedos de una mano que estaban justo fuera de la puerta, y cuando se asomó a ver, vio que se retrajo la mano y ahí parecía que ya no había nada. Ese último suceso, la mano que se retraía, fue algo tan impactante que él no pudo soportarlo y empezó a gritar. Eso fue lo que hizo que toda la familia se enterara que Armando le tenía miedo a un roperito. Pobrecito Armando, se asusta con cualquier cosa. Y su mamá y su papá le empezaban a decir cosas como: ay, no te hemos explicado que si pones ahí un sombrero y le pones un abrigo vas a creer que es una persona. Son cosas que les pasan a los niños. Nosotros creíamos que ya eras más grande. Y me dice, narrador, que papá y mamá se burlaran de mí después de que les contara todas las cosas que había estado pasando ahí, hicieron que me enojara como nunca antes. Me levanté y me fui caminando a la habitación. Llegué a mi habitación y aun cuando esa cosa podía estar ahí, esas manos que vi saliéndose del ropero, ya no me importó. Estaba enojadísimo. Abrí el ropero, me subí y después tuve que abrir el cajón de mero arriba porque no lo alcanzaba si no estaba arriba de alguna silla o trepado en el ropero, y de ahí saqué un marranito de color rosa que era donde yo iba guardando mis ahorros. Me lo llevé al comedor, lo puse en la mesa del comedor,
Fui por un martillo de mi papá y lo rompí enfrente de ellos y ellos se asustaron, se me quedaron viendo y me dijeron, Armando, ¿qué pasa? Espérense. Si se van a estar burlando, espérense. Empiezo a contar las monedas y los billetes y les digo, aquí están 500 pesos. Se los apuesto. Quédense a dormir los dos ahí. Una semana. Una semana quédense a dormir ahí y después búrlense lo que quieran. Pero quédense a dormir ahí una semana. Entonces los dos me dicen, bueno, pero si no los vas a dar. Y ellos nada más como queriéndose burlar, pero me vieron tan serio que ya no siguieron con bromas. Yo les dije, una semana quédense en mi cuarto y entonces les doy el dinero. Es obvio que no les importaba el dinero, pero me vieron tan serio con eso que ya no quisieron hacer más risas en torno a estas cuestiones. Al día siguiente en la noche, mi mamá y mi papá habían hecho un tendido en mi cuarto. Yo me fui al cuarto de ellos y comenzó. Yo dije, no van a aguantar, no van a aguantar. Y pasó un día, y al día siguiente en la mañana se hacían preguntas para burlarse de mí porque eran bien canijos. Y decían, oye, ¿tú cómo dormiste? Y mi mamá empezaba a bostezar, ay, yo muy bien. De hecho, ay, me dormí tan a gusto que ni me quería levantar. En ese cuarto se duerme bien rico. Y yo me empiezo a enojar, narrador. Mucho, pues se están burlando y les digo, espérense, va un día, aguanten una semana, la apuesta es una semana y se tienen que quedar ahí toda la noche. No se vale que se salgan. Y mi papá dice, sí, de hecho ya hoy en la noche voy a invitar al fantasma para que nos acompañe y me voy a llevar unas cartas para que juegue con nosotros. Y entonces yo le dije, ok, te estás burlando, está muy bien, pero una semana tienes que aguantar. Y es más, después de esa semana te doy el dinero y ya no me vuelvo a quejar de esa cosa y me duermo en ese cuarto sin decir nada. El tercer día, narrador, que están ahí, empiezo a escuchar un escándalo en la madrugada en la casa. Es un montón de portazos, ruidos, cosas que arrastran y escucho la voz de mi papá, no entiendo lo que está diciendo. Yo estaba muy dormido, si es que medio me levanto asustado por tanto ruido. Voy bajando las escaleras cuando voy viendo a mi papá que está diciendo en voz alta pero casi a gritos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La cara de mi papá, narrador, era como si se le estuvieran casi saliendo los ojos, como si estuviera huyendo de algo. Y él iba empujando con todas sus fuerzas al maldito roperito que estaba bien pesado porque era de madera antigua. No le había sacado ni mi ropa, traía toda mi ropa dentro. Y entonces yo le digo, papá, y me dice, ponte a rezar, mijo, ponte a rezar. Y sigue, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Y se lo va llevando, lo dejó afuera de la casa. Yo no sé qué pasó, porque me quedé sin ropa, narrador. En la mañana ya no estaba el ropero, yo no sé si lo quemó, lo regaló, no sé nada. Pero ahí comienzan a pasar cosas en la casa. En la casa, mis papás empiezan a traer a unos, los que yo creo que eran sacerdotes, que empiezan a hacer oraciones en la planta de abajo, en la planta de arriba. Pero gente que llevan a la casa, gente que sale asustada de ese cuarto. Mi papá no me quiere contar nada de lo que veo ahí. Y mi mamá está muda, nerviosísima. Es como si se le hubiera ido el azúcar para arriba y la seguridad para abajo, porque pobrecita después de eso ya no volvió a ser la misma. Yo en la casa ya no veo nada, ya no siento nada. Mis papás no me dejan que me duerma en esa habitación. No quieren que vuelva a entrar ahí. Y de ahí en adelante, durante los siguientes meses, es un desfile de personas que van a hacer oraciones, van a hacer limpias y bueno, un montón de cosas. Yo tuve que dormirme en la sala, en la habitación de mis papás. Tuvimos que ver si hacíamos ampliación de la casa porque todavía le estaban pagando y teníamos que vivir ahí sí o sí. Al final trajeron una persona que dijo que le iba a hacer la limpia. Comienza a hacer la limpia en la casa, pero cuando llega en esa habitación, las cosas que trae prendidas que avientan humo, es como si volvieran a absorber el humo y se apagaban. Narrador, no podía limpiar el cuarto. No podía. Y nos dijo, miren, lo más seguro y lo más tranquilo es que de vez en cuando hagan limpias en la casa, pero dejen a la cosa que dejaron entrar en su casa vivir ahí tranquila y no vuelvan a dejar que nadie viva ahí adentro. ¿Qué era ese roperito? ¿Qué traía adentro? No sé, pero a la fecha creo que mi papá se trajo un mueble con un demonio. ¿Y tú qué crees que tenía ese mueble adentro?